Bienvenidos. Hoy domingo tenemos un culto familiar en casa. El tema de hoy es el enojo y la misericordia de Dios, que estará a cargo de nuestro hermano Job Claudio. Esperamos que disfrute este tiempo alabando al Señor y también meditando en su palabra. Que el Señor le bendiga. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Jorge Lozano, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco. Somos el pueblo de Dios, sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. cante con nosotros, llevaremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de
Muy buenos días, estimados hermanos de la Iglesia Shalom. Es un privilegio compartir la palabra de Dios este domingo. El título del mensaje de hoy es El enojo y la misericordia de Dios. Escuchamos hablar con frecuencia de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, pero quizás menos acerca del enojo o la ira de Dios. Algunas preguntas al respecto serían: ¿se enoja Dios? O algunos dirían: ¿esta pandemia que estamos viviendo es un castigo de Dios? Bueno, veamos juntos el pasaje bíblico intentando responder estas preguntas. Veamos en 2 de Samuel 24. Es el pasaje bíblico de este día. En 2 de Samuel capítulo 24 se nos relata acerca de un caso de epidemia en el pueblo de Israel. Y por eso me pareció interesante revisar este texto y buscar una enseñanza apropiada para nosotros el día de hoy. En este capítulo 24 de 2 de Samuel encontramos este caso de epidemia y podemos dividir en tres partes. Del verso 1 al verso 9, la causa de la epidemia. Del verso 10 al verso 15, la gravedad de la epidemia. Y del verso 16 al verso 24, el fin de la epidemia. Veamos en los primeros versos de este capítulo, 2 de Samuel, capítulo 24. Una vez más el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Y luego se relata cómo David ordena a sus comandantes a que hagan el censo. Aunque ellos no están de acuerdo con este censo, Joab le dice: pero ¿por qué mi señor el rey quiere hacer tal cosa? ¿No? Dando a entender de que es algo que no es algo bueno, ¿no? Y en el verso 8 se describen los resultados de este censo. Dice que habiendo recorrido todo Israel durante 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén y dieron el informe. Había en Israel 800.000 guerreros y además 500.000 en Judá. O sea, en total tenían 1.300.000 soldados listos para la guerra. Entonces, este párrafo nos muestra la causa de esta epidemia. ¿Y cuál fue la causa? La causa de la epidemia fue el pecado de David, ¿no? El pecado de David al hacer un censo. ¿Y por qué sería pecado hacer un censo? Si leemos el contexto, si meditamos en lo que está sucediendo, podemos ver que sí, realmente era una ofensa delante de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar, un censo solo lo podía ordenar Dios. El Señor había ordenado a Moisés hacer 2 censos. Lo vemos en Números 1 y Números 26. Es decir, el censo era una prerrogativa de Dios, algo que solo Dios podía hacer. Sin embargo, aquí vemos a David sin ninguna orden del Señor. Él toma la iniciativa y por su cuenta hace un censo. Y en segundo lugar, ¿por qué hace el censo? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿No? Y podemos darnos cuenta que lo que lo motiva es el gloriarse, sentirse muy orgulloso de tener una gran cantidad de soldados a su mando, un ejército grande, ¿no? Entonces, David comenzó a poner su confianza en su poderío militar y no en el poder de Dios, ¿no? Y esto es más notorio aún si pensamos en la historia de David. Recuerden que David fue un hombre de guerra desde joven, ¿no? Un hombre de muchas batallas, de muchas peleas, ¿no? Y todo empezando desde cuando jovencito venció a Goliat, ¿no? Y la Biblia nos da detalles de cómo fue esta victoria, pero en resumen podemos decir que Dios estaba con él. Y así en todas las batallas y en todas las victorias que había tenido David, y había logrado establecer un reino sólido, un reino estable, un reino admirado por las naciones, Dios había estado presente en cada batalla, en cada lucha que él había tenido, ¿no? En cada momento difícil de su vida también, cuando lo querían matar. Es decir, todo lo que había logrado no era por su poder militar, por cuánta gente tiene, por cuánto es el número de los soldados, sino era por la ayuda de Dios, por la presencia de Dios, por la bendición de Dios, ¿no?
Y ahora él, ya mayor de edad, viendo todo lo que ha logrado, se llena de orgullo, ¿no? Y comienza a poner su confianza en ese poder militar que ahora tiene, dejando de lado a Dios en sus planes para el futuro. Eso enojó al Señor a tal punto que decidió castigar a todo Israel, ¿no? Este pecado encendió la ira de Dios y la acción de Dios también, ¿no? Ahora, podemos darnos cuenta entonces que esa epidemia que arrasó con mucha gente en Israel, la cual se relata aquí en este pasaje bíblico, la causa fue el pecado de David. Si lo trasladamos a hoy, también hoy estamos viviendo una pandemia que está causando muertes, enfermedad, enfermos, ¿no? Que está causando otros problemas colaterales serios, ¿no? Y la pregunta es, ¿será esto un castigo de Dios por la ira del Señor, por alguna razón que Él está enojado? No podemos afirmar categóricamente que Dios está castigando a través de esta pandemia, pero algo sí podemos decir con toda certeza, que hay muchas cosas en este mundo hoy en día que causan la molestia, el enfado, el enojo de Dios, cosas que Dios desaprueba tajantemente. Pensando en eso, he tratado de hacer una lista de las cosas que me parece que hoy están siendo cosas que ofenden al Señor, ¿no? Grandemente. Y en primer lugar, pienso en el libertinaje sexual que vivimos en estos tiempos, ¿no? El desenfreno, ¿no? Cosas que no se veían antes. Podemos mencionar la pedofilia, podemos mencionar la ideología de género, ¿no? Podemos también hablar del aborto, del aumento de los divorcios, el libertinaje sexual que se manifiesta de muchas maneras, que con toda seguridad ofenden al Señor. Otra cosa que vemos en este mundo es también la codicia, ese afán por las riquezas, ese afán por hacerse ricos, no interesando si contaminan el medio ambiente, si malogran el planeta, o si tienen que corromper a políticos, o si tienen que hacer negocios como la trata de personas, el tráfico de drogas, la delincuencia, tráfico de órganos, ¿no? O los fraudes en los negocios. Es decir, hay un espíritu de codicia en este mundo. También podemos ver otra cosa notoria en el mundo, es la violencia y sus diversas manifestaciones, como el bullying, el maltrato infantil, el maltrato a la mujer, el racismo, el abandono de los hijos, las guerras, el terrorismo, las injusticias, la discriminación. Y algo que también que está un poco más en el fondo es el egoísmo del ser humano, el individualismo, el querer lograr cosas para sí, siendo indiferentes ante los demás que sufren, generando desigualdad social, generando consumismo, como que un desborde por tener y tener cosas. Y todos estos pecados que hoy en día afectan al ser humano, afectan a la creación y enojan al Señor, en la base de esto está la pérdida de los valores espirituales, ¿no? En una palabra podemos decir, dejar a Dios de lado, sacar a Dios de las vidas, de los países. Algunos han preguntado, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Dónde está Dios ante esta pandemia? Y también han respondido algunos acertadamente, Dios está afuera, ahí donde lo ha dejado, ¿no? Es decir, el hombre sin Dios hace las cosas por su propia cuenta, creyéndose ellos mismos autosuficientes, pero no solo eso, sino que hacen cosas contrarias a lo que Dios establece. Y de hecho que esto causa el enojo de Dios, la desaprobación de Dios, ¿no? Entonces en la humanidad, en el mundo, vemos cómo van avanzando estos males, pero hay otra cosa que también nos preocupa. ¿Habrá también pecados en la iglesia cristiana actual que pueden encender la ira del Señor? Para responder esto tenemos que dar un vistazo a la iglesia de hoy en día, ¿no? Hay cosas que sí se pueden ver que no son del agrado del Señor, ¿no? Por ejemplo, esa contaminación del mundo que entra también a la iglesia, ¿no? Que trata de entrar a la iglesia. Un ejemplo es la llamada teología de la prosperidad, que es un reflejo de la codicia que hay en el mundo que se mete en la iglesia, ¿no? O el sectarismo, ese orgullo que nos hace pensar que somos superiores a otras personas que piensan diferente a nosotros, y también que somos superiores hasta que otros cristianos también, ¿no? Y otros males más que la iglesia también está experimentando y que tenemos que reflexionar para no caer, más bien para salir
para tener cuidado de estas cosas, ¿no? Ahora, cómo se dio la gravedad de la epidemia? Del verso 10 al 15 podemos ver que en Israel esto fue algo terrible. Dios le dice a David a través del profeta: ¿qué prefieres? Te doy a escoger en 3 formas de castigo: 3 años de hambre, que tus enemigos te persigan por 3 meses, ¿no? O que todo el país sufra de una peste o de una epidemia, ¿no? Algo que traiga mortalidad a la gente, ¿no? David escogió la enfermedad porque él conocía de la misericordia de Dios. Dijo: si caigo ante mis enemigos, no van a tener piedad de mí, ¿no? Si tengo hambre, voy a buscar a otros países, no me van a perdonar. Pero si Dios me castiga, quizás Él tenga misericordia de nosotros. Él conocía a Dios, es lo bueno de David, que conocía al Señor, cómo pensaba, cómo actuaba. Y en tercer lugar, podemos ver que Dios castiga a su pueblo con una peste, con una epidemia, ¿no? Dice el verso 15: el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, o sea, los 3 días. Y en todo el país murieron 70,000 personas. Y aún estaba por llegar a Jerusalén, que es la capital, ¿no? Entonces, eso fue algo muy, muy serio, algo muy, muy dramático. Gente por todo el país muriendo, y en 3 días una mortandad tremenda, ¿no? En el Perú vivimos cuántos días ya de esta epidemia, y creo que llegamos a los 150 fallecidos. Aquí en Israel, en 3 días, 70,000 personas, y faltaba llegar al centro del país, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se puso fin a la pandemia, a esta epidemia que afectó al pueblo de Israel? Lo podemos ver del verso 16 al 24. Y podemos decir que ocurrieron 2 cosas. En primer lugar, ocurrió la intervención de Dios, pero también en segundo lugar podemos ver la actitud de David, que contribuyó a que la epidemia se termine, ¿no? ¿Cómo intervino Dios? Lo primero que se nota aquí es la misericordia de Dios, ¿no? Recuerden que el título es el enojo de Dios y la misericordia de Dios, donde el enojo se manifestó en ese castigo que vino al pueblo de Israel. Y la misericordia se muestra ahora cuando Dios ve que el terrible problema que están pasando, la cantidad de muertos y la sombra de la muerte avanzando, llegando a Jerusalén. El Señor se arrepintió, dice en el verso 16, y dijo: basta, detén tu mano, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo. Y en segundo lugar, Dios da una solución. Y en el verso 18, Dios dice a través del profeta a David: sube y construye un altar al Señor en la parcela de Arauna el Jebuseo, ¿no? Esto es algo interesante, ¿no? Para detener esta peste que se estaba dando, Dios dice: haz un altar. Y hacer un altar representa entonces lo que David necesitaba hacer. Él tenía que ordenar su vida, ordenar sus prioridades, ordenar su forma de actuar, de pensar, ¿no? Tenía que volver a lo que él ya conocía, que tenía que dar a Dios el lugar que se merece, ¿no? Haz un altar, es decir, pon a Dios en el trono de tu vida. Pon a Dios como el Señor de tu vida, el que guía tu vida, el que dirige tu vida, ¿no? Haz un altar y ahí reconoce quién es Dios, ¿no? Y un dato interesante es que este altar, este lugar que se llama aquí la parcela de Arauna, es el monte Moriah, que más adelante, en ese mismo terreno que ahí se ve que David lo compró, se construyó el templo de Salomón. Es decir, haz un altar, figura de un templo que va a hacerse más adelante, ¿no? Y podemos decir que al hacer ese altar en ese lugar, se detuvo la peste. Ese lugar conmemora cuando la peste se detuvo por la intervención de Dios. Y en tercer lugar, Dios frena, ¿no? ¿Cómo intervenido? Dios frena y pone fin a esta peste. Dice el verso 25, el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Pero esto se pudo dar porque David tuvo la actitud correcta. David, en primer lugar, se arrepiente de sus pecados, ¿no? Él reconoce su pecado y asume el costo de su pecado, ¿no? Él dice claramente lo malo que ha hecho. En el verso 10 dice: he cometido un pecado muy grave. O sea, no minimice su pecado, no es un pecadito, no es algo pequeño. He cometido un pecado grave y muy grande. He actuado como necio. Y dice también: te ruego que perdones la maldad de tu siervo. He actuado con maldad, ¿no? Dice claramente lo malo que ha hecho, lo malo que ha actuado, cómo ha ofendido a Dios, ¿no? Y no solamente eso, en el verso 17 dice que él
dice, soy yo el que ha hecho mal, descarga tu mano sobre mí, sobre mi familia y no sobre los demás, sino yo merezco el castigo. Un arrepentimiento genuino dispuesto a aceptar el costo de su pecado. En segundo lugar, David restaura su obediencia, así como él se arrepiente, también restaura su obediencia a Dios. En el verso 19 y 21 se puede ver un David obediente. Dios le dice, haz esto, y lo hace. Dios hace el altar y lo hace. Había vuelto al camino de la obediencia, reconociendo que Dios es el que debe guiar su vida, ¿no? Y en tercer y último lugar, así como él se arrepiente y restaura su obediencia, también él restaura su adoración a Dios, ¿no? Y ahí en ese lugar llamado la propiedad de Arauna, el Jebuseo, construye un altar y pone de sus fondos, de sus recursos para construirlo. No acepta que otro lo financie, él pone sus fondos, ¿no? Y también se ve que en el verso 25, ahí construye un altar al Señor y hace holocaustos, ofrece sacrificios de comunión, restaura su comunión con Dios, ¿no? Hermanos, y creo que si algo va a hacer que Dios no esté enojado o que su enojo se detenga, es que el ser humano vuelva a tener una correcta relación con Dios, ¿no? Así como lo ha sacado de su vida, ahora tiene que volver al camino de Dios, poner a Dios en el centro de su vida, reconocer que ha hecho lo malo, volver a la obediencia a Dios y hacer de Dios el objeto de su adoración, el centro de su vida, restaurar esa comunión que debe tener el hombre con Dios. Creo, hermanos, como hemos dicho al inicio, hoy el título de este mensaje es el enojo y la misericordia de Dios, ¿no? Y Dios se enoja cuando el ser humano actúa mal. Y esta es una enseñanza clave de este pasaje. Son tres enseñanzas clave que quiero comentarles. En primer lugar, que hay conductas, actitudes, acciones que el ser humano hace y que Dios desaprueba y encienden el enojo de Dios, cuando esto llega a un nivel que es intolerable para Dios, ¿no? En la Biblia hay muchos ejemplos, como este caso de David, ¿no? Vemos Sodoma y Gomorra, a Israel en varios momentos, ¿no? Moisés cuando se enoja también con el pueblo de Israel porque se porta mal, adora a un becerro, pero también lo vemos en la vida del Señor Jesús. Recuerden que Él entró al templo de Jerusalén y era un mercado. ¿Qué han hecho? ¿En qué han convertido el templo del Señor? Que es un objeto, el lugar donde se adora a Dios, es el lugar donde está la presencia de Dios. Entonces Él sacó el látigo y golpeó a la mercaderes, botó las mesas y todo. El Señor también se enojó cuando vio esa dimensión de pecados en su tiempo. Es decir, hay cosas que sí causan el enojo del Señor, pero también una verdad que encontramos en este pasaje es que por la misericordia que Dios tiene, ¿no? Él no desea lo malo ni la desgracia del ser humano, más bien Él desea que el ser humano cambie profundamente, en lo más profundo de su ser, que haya un cambio favorable, que le beneficie, ¿no? Que ayude al ser humano. ¿Y cuál es ese cambio que Él espera? Que el hombre se vuelva a Él, que el hombre haga de Dios el centro y la base de su vida. En tercer lugar, la otra enseñanza clave es que esta vuelta a Dios implica o significa hacer de la vida del ser humano una adoración constante a Dios. Implica conocerle profundamente a Dios a través del estudio serio de la palabra. Implica también involucrarse en los planes que Dios tiene para traer su reino a nuestro país. Hermanos, que este tiempo de pandemia, que este tiempo de dificultades que pasamos nos haga también reflexionar si en nuestras vidas, en lo personal, hay algo que no está siendo del agrado de Dios. Y que no seamos nosotros los que contribuimos al enojo del Señor, sino seamos quienes, cuando Dios nos mire, pueda decir, como dijo una vez, cuando estaba el Señor Jesús aquí en la tierra, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que puede decir de nosotros, estos son mis hijos, este es mi hijo, en el cual estoy contento con su vida. O que puede decir, esta es la iglesia, esta iglesia es la iglesia a la cual yo me agrado y estoy contento con ella. Creo que es un tiempo de reflexionar, de meditar y también de promover que el ser humano en general, que nuestros líderes, que las naciones se vuelvan a Dios, ¿no? Es momento para hacer pensar al mundo que sí, Dios se enoja por lo malo, pero Dios tiene misericordia y quiere que el hombre cambie, ¿no? Y Dios quiere que el hombre haga de Dios el centro y la base de su vida. Que el Señor nos ayude para que esto sea una realidad en nosotros. Creo que podemos orar pidiendo al Señor que nos ayude
para que nuestras vidas estén encaminadas de acuerdo a su palabra. Señor, ayúdanos para que nuestras vidas, oh Dios, sean una ofrenda, una adoración constante, Señor, a ti. Que podamos, Señor, y cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares, también aprovechar este tiempo para evaluar las cosas que hacemos cada día y cómo, Señor, estamos viviendo. Que aquellas cosas, Señor, que no te agradan, tú nos ayudes con tu poder, con tu misericordia a librarnos de eso. Y podamos ordenar nuestras vidas teniéndote a ti como el centro, como el objeto supremo de adoración. Y que podamos involucrar, Señor, activamente a conocerte más, a estudiar tu palabra, para saber qué piensas y qué haces, qué planes tienes para nosotros y para nuestro entorno. Que podamos ser de bendición en donde estamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el amor que tienes para con nosotros. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar?